Hola a todos y bienvenidos a una entrada más de nuestro blog Hablando de Seguridad Vial con Mari Botajicio. Hoy vamos a hacer un zoom muy especial en un tema que viene creciendo mucho en nuestro país. Las motos se convierten en el transporte número uno de los colombianos. Sus ventas incrementan y la selección por parte de los usuarios es hacia este medio de transporte. Mari, ¿qué podemos hablar y qué está pasando con la seguridad vial de las motos en nuestro país? Primero entender que seguridad vial de las motos no hay. Nosotros desde el año 2005 venimos aceptando los diagnósticos y las alertas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como cual las dos ruedas motorizadas se han convertido en el actor más vulnerable de todos los medios de transporte. Efectivamente, nosotros en la pasada década, la década que acaba de concluir por la seguridad vial, nos hemos ganado dos títulos. Nos hemos alzado con dos muy deshonrosos títulos, uno que es la muerte de Colombia, el país con más muertes de motociclistas en América Latina, y Colombia, el país con más muertes de niños en moto en América Latina. Creo que nos ha hecho falta medidas de política pública. No es un tema de diagnosis, porque es un tema que está diagnosticado y sobrediagnosticado, y sencillamente las medidas para frenar la ocurrencia de las muertes en motociclistas pues no han sido efectivas. Cuando me remito al año 2005 es porque efectivamente Medicina Legal en su publicación Forensis hablan de cómo vienen creciendo las muertes de motociclistas, y tan solo 3 años después las muertes de motociclistas superan las muertes de peatones. Y recordemos que peatones somos 51 millones de colombianos hoy, habiendo cerrado el año 2021 como el año más mortífero del siglo, pues tenemos que más del 60% de las vidas sacrificadas son de un motociclista. Mueren 4 hombres por una mujer, 6 de cada 10 muertes que ocurren en el país son de actores motociclistas. Es una epidemia que conocemos, que hemos aceptado y con la cual conestamos, porque ha sido efectivamente el transporte de elección de los sectores de la sociedad menos favorecido, y clarísimamente pues la moto ha sido el sustituto de un transporte público efectivo, eficiente, seguro y económico. Entonces no tenemos nada de qué sorprendernos. Para una buena política de seguridad vial se requiere una condición previa, y es una buena política de transporte público. Y obviamente pues no tenemos esa buena política de transporte público, lo que hace que la elección de las clases menos favorecidas sean las dos ruedas motorizadas. Y adicionalmente tenemos que decir que, digamos, post pandemia, la demanda de viajes individuales ha aumentado, y nosotros en Colombia no fuimos capaces de reaccionar, pese a que también el mundo, y hablo específicamente del IRTAT y del ITDF, de la OCDE, venían alertando que todos los países tenían que repensar sus fórmulas de transporte público, porque iba a haber esta demanda desbordada, que lo acabamos de ver en Colombia. 2021, no solamente el año más mortífero en términos de muertes en siniestros viales, sino también el de mayor venta de motociclistas de todos los años de la historia de ventas de motos en el país. Entonces no supimos reaccionar, y la realidad es que acabamos de empezar un año 2022, una nueva década con la del 2021, pues realmente muy mal. Empezamos como terminamos, contando más número de muertos. Si hablamos de estos siniestros, tenemos que hablar de las lesiones graves, que son el resultado de esta problemática que viene enfrentando nuestro país. ¿Qué datos, qué podemos contar a los colombianos sobre estas lesiones graves que están sufriendo los colombianos? Mire, las lesiones de motociclista para la población de usuarios de la moto es cada vez más grave. Y es cada vez más grave porque antes había más lesionados, pero digamos una proporción de fallecidos inferior. Hoy el país ha aumentado velocidades, y específicamente en
la población de usuarios de la moto. Entonces, efectivamente nosotros cerramos un 2021 con menos lesiones de motociclistas, pero más vidas sacrificadas. Lo que esto nos está mostrando es que tenemos mayor letalidad, es decir, que ya no solamente los que se accidentan se lesionan, sino que realmente tenemos un mayor número de víctimas fallecidas y menos número de lesionados, es decir, estamos intercambiando la letalidad. Y eso pues en un país donde hace más de 7 u 8 años se ha diagnosticado que el actor vial más vulnerable son los motociclistas, pues nos está mostrando es que hay una falla de política pública, porque se mueren los más jóvenes, se mueren a la misma hora, el mismo rango etario, las mismas variables de temporalidad, y cuando las variables de muerte o las variables de lesiones no cambian, pues simplemente es porque no ha habido intervenciones acertadas, eficaces y eficientes para contener este flagelo. Y recordemos que hoy la mujer, cada vez tenemos más mujeres que también están yendo hacia las dos ruedas motorizadas. Tenemos el mototaxi que cada vez se está promoviendo más en ciudades intermedias. Tenemos también el problema de la última milla, que es un problema de transporte público que no hemos solucionado, porque la realidad es que en Colombia nosotros no hemos logrado solucionar la movilidad de los más pobres. Entonces ellos están pagando con su vida esa ausencia de políticas eficaces y eficientes para garantizar la seguridad en sus desplazamientos. Tenemos que hablar de la población y según las cifras vemos que los jóvenes menores de 30 años son los más afectados. ¿Qué está pasando con los jóvenes de nuestro país y por qué ellos son los que sufren más? Pues que está pasando que estamos en guerra en las vías del país, porque a tenor de los resultados, cuando estamos hablando que de 10 personas que fallecen en las vías del país, 6 son motociclistas, pues eso hoy los atentados se pasan de otra manera, ya no los jóvenes ya no los matan ni las BACRIM, ni la guerrilla, ni los paras, no, están muriendo en una moto en las vías del país, con una moto que se convierte en un arma para ellos, pero también para los otros, porque recordemos que a pesar de que más del 83% de los motociclistas que mueren en una moto lo hacen como conductores, pues ellos también se han convertido en el verdugo, sobre todo de los peatones. Entonces estamos dejando años de vida perdidos, invaluables en las vías del país por cuenta del motociclismo, y sin embargo pues queremos simpatizar con ellos, ¿no? Pero la mejor manera de simpatizar con los motociclistas es protegiéndolos, es ayudándolos a que se protejan. Los motociclistas no son kamikazes, son personas, actores vulnerables como el peatón, como el ciclista, como el que usa el monopatín, como los mismos conductores, es decir, son actores de la vía y tienen tanto derecho a usar las vías como cualquier otro actor vial, pero las reglas del juego tienen que ser claras y esas reglas del juego pasan por una transmisión de valores. Primero, por entender que es vulnerable y que aunque cometa error, no tenemos por qué pasarle el vehículo por encima. Hablando de esos actores vulnerables, también es importante que nombremos motociclistas, niñas, niños, mujeres. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se está trabajando con ellos? Y también, así como los jóvenes menores de 30 años, las cifras vienen incrementando. ¿Qué decirle a todos estos actores? Claro, mire, en Colombia el 89% de las personas que dejan su último aliento en las vías del país eran actores vulnerables, es decir, no tenían un habitáculo o su carrocería era su propio cuerpo. Estamos hablando de pasajeros, motociclistas, peatones y ciclistas, pasajeros de moto, perdón. Entonces estamos hablando de que cada vez tenemos mayor número de vidas perdidas. ¿En quién? En la población vulnerable. ¿Cuál es el común denominador? Pues que están en interacción con vehículos motorizados. Recordemos que en Colombia peatones somos 51 millones de personas y estamos en interacción con menos de 15 millones de vehículos motorizados, y sin embargo quienes más están muriendo en las vías son justamente quienes no tienen un habitáculo o los motociclistas, como lo he dicho. Mari, cuando hablamos de los niños, ¿qué tenemos por decir? La situación de los niños es dramática. Colombia también se alzó con el título de Colombia, el país donde más muertes de niños en moto hay.
Hay que recordar que en el periodo de pandemia murieron 4 veces más niños por siniestros viales que por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, hace poco, el director de Seguridad Vial dijo: en Colombia, cuando un niño muere en las vías del país, es la perfecta evidencia de que el sistema está fallando. Y tan fallando está nuestro sistema vial frente a la protección de la vida y la integridad física de los niños, que tan solo en el año 2021, 65 niños entre los 0 y los 4 años perdieron la vida como usuarios viales. Cuando vamos a los niños entre los 0 y los 15 años, tenemos que más del 39% de los niños murieron como peatones, el 24% murieron como usuarios de motocicleta, que realmente es aterrador, es inaceptable, y cerca del 10% murieron como usuarios de bicicleta. Es decir, cada vez estamos dejando morir más niños en el país, y esto estamos hablando de los niños que fallecieron, pero recordemos que en Colombia la primera causa de consulta en los hospitales departamentales, donde hay menos oportunidades de ascenso social, la primera causa de consultación son niños por trauma cráneoencefálico en moto, por mutilación de miembro inferior, por deformación de rostro, es decir, son los niños de una guerra silenciosa que estamos todos conectando con esa manera de muerte y de atentado a la integridad física de los niños. Y claro, y esa evidencia de que el sistema falla, recordemos la tragedia de Fundación, donde dejamos morir calcinados a 33 niños, y sin embargo las responsabilidades solo apuntaron al conductor del vehículo, que ese día iba a superar la pobreza con 25.000 pesos, y a la persona que contrató un vehículo de transporte especial visiblemente habilitado, tenía las placas blancas, tenía los distintivos de transporte especial. Con eso lo que quiero decir es que con la tragedia de Fundación tampoco aprendimos, y cuando estamos hablando de que los niños siguen muriendo en las vías del país es porque no hemos aprendido. Será solo cuestión de tiempo volver a repetir otra tragedia como la de Fundación Magdalena o como la de los niños de la Agustiniana. Mari, para cerrar, ¿qué decirle a los colombianos sobre esta problemática que están generando actualmente en temas de seguridad vial y relacionado puntualmente con las motos? Mire, todos los actores viales tienen que caber en el espacio público. El sistema vial es eso, es un sistema que tiene que ser incluyente, donde todos tenemos que movilizarnos, solo que unos los hacen en mayor estado de vulnerabilidad que otros. Pero lo que diferencia a una sociedad civilizada de una comunidad de bárbaros es la capacidad que tenemos de proteger a los más vulnerables. Los motociclistas no podemos seguir creyendo o tildándolos de kamikazes. Los ciclistas no son los locos que andan por las vías del país, y los peatones no son los imprudentes. Hay que mirar el sistema en su conjunto, y el sistema hoy lo que nos está diciendo es que quien usan las vías sin habitáculo tienen una mayor probabilidad de morir, y eso lo que nos está indicando es que no puede haber progreso. Una sociedad que no es capaz de proteger a sus ciudadanos más vulnerables no es una sociedad que esté trabajando por un mayor desarrollo social, económico y, por supuesto, reivindicando un mayor progreso social para todos. Mari, muchas gracias por el espacio. Siempre a todos nuestros seguidores y a todos los lectores de nuestro blog los invitamos para que estén muy conectados con toda la información que tenemos aquí de Hablando de Seguridad Vial con Mari Botajicio. Hasta una próxima oportunidad.